Bueno, comparto pantalla. Ah, no, espera, apreté otro botón, perdón, ¿eh? Estoy medio oxidada con esto. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, así que hoy, a ver cómo se ve esto. Ve mi chat, ¿no? Pero bueno, lo pongo chiquitito. Hoy entonces arrancamos con cuerpo rígido en la práctica. Es, bueno, el último tema de F1. Sí, la clase de hoy vamos a ver cinemática y las clases que vienen vamos a ver la parte de dinámica. Así que bueno, mi idea era dar una introducción en parte un poco conceptual, un poco filosófica quizá para, bueno, para tomar conciencia de que estamos haciendo como un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Que hasta ahora veníamos hablando siempre de un modelo de masa puntual, y bueno, y ahora con este tema empezamos a modelar de otra forma los sólidos, ¿no? Así que bueno, había pensado poner un GIF en el PDF, pero me parece que el GIF no es compatible con el PDF, así que bueno, es una foto. Pero bueno, se pueden imaginar que esto era como una especie de asteroide que estaba desplazándose, ¿no? A ver si nos lo podemos imaginar. Y estaba haciendo un movimiento muy lindo que era como que daba vueltas sobre sí mismo, así que hacía como una especie de algo así. No sé, por eso me había parecido lindo para esto, pero bueno, nos lo podemos imaginar. Y bueno, y esto vendría a ser un poco la realidad, ¿no? De lo que está pasando en la naturaleza, que es que, bueno, hay objetos sólidos que están en movimiento, y desde la física lo que queremos es describirlo de alguna forma, ¿no? Hacer algún modelo que simplifique, bueno, lo que es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahora en la materia veníamos trabajando con el modelo de masa puntual, ¿sí? Es un modelo donde estamos suponiendo que todo lo que es el cuerpo sólido, en realidad, bueno, no tiene tamaño, ¿no? Es un único punto. Así que ese punto concentra toda la masa del objeto. Así que, bueno, los cuerpos sólidos en este modelo, ¿no? No tienen tamaño, ni forma, ni tampoco pueden rotar sobre sí mismos, porque son solo un punto, ¿no? Para el dibujito para el ejemplo que había puesto, vendría a ser como quedarnos con un punto único del cuerpo, ¿no? E ir viendo cómo se va moviendo. En este caso, como es un punto solo se puede trasladar, ¿no? No puede rotar sobre sí mismo. Así que bueno, con el modelo de cuerpo puntual, nos enfocamos en un único punto del cuerpo, ¿no? Tanto para la cinemática como para la dinámica. Hasta ahora no discutimos mucho cuál es ese punto, ¿no? Cuál es el punto más representativo. Uno podría decir, bueno, el centro geométrico o el centro de masa, ¿no? Ese que sería el punto más representativo de un objeto, ¿no? De este cuerpo sólido. Entonces, bueno, la dinámica está enfocada en el centro de masa, eso quiere decir, por ejemplo, que todas las fuerzas que uno estudia están aplicadas en ese único punto, ¿sí? Si bien en la realidad sabemos que los objetos tienen cierto tamaño, y bueno, que hay fuerzas que pueden tener, uno puede estar aplicada en una puntita del objeto, ¿no? Pero en este modelo de cuerpo puntual están todas aplicadas en ese único punto, ¿no? Y este es un modelo, bueno, relativamente simple, donde los parámetros que más nos importan son, bueno, la masa del objeto, ¿no? La posición de este único punto, que bueno, yo diría que es el centro de masa, ¿no? La posición del centro de masa y los parámetros derivados, ¿no? La velocidad, la aceleración de este único punto. Bueno, cuando pasamos a un modelo de cuerpo rígido, el nombre es bastante autodescriptivo, ¿no? Cuerpo rígido, estamos pensando que ese sólido puede ser extenso, pero además es rígido, ¿sí? Es importante acá la rigidez. O sea que estamos despreciando algunas características que tienen los sólidos de la realidad, ¿no? Que se pueden deformar, se pueden romper, eso en la realidad pasa, pero bueno, en este modelo de cuerpo rígido consideramos rigidez, ¿no? Despreciamos la plasticidad, la elasticidad de los sólidos. Entonces, en este caso, tanto la cinemática como la dinámica describe a todo el objeto, ¿sí? A priori nos podría interesar conocer la posición, la velocidad, la aceleración en función del tiempo de cualquier punto de ese objeto sólido, ¿no? Y la dinámica también describe a todo el objeto, ¿no? Así que quería hacer un pequeño dibujito, a ver acá si me sale. Por ejemplo, ¿no? Un problema típico de la primera parte de la materia era ver un bloquecito cayendo por una pendiente, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay rozamiento, ¿no? Entonces, en la primera parte de la materia lo que hacíamos es hacer un modelo de masa puntual y decíamos, bueno, las fuerzas que actúan son el peso y el rozamiento, ¿no? El peso, bueno, hacia el centro de la Tierra, y el rozamiento, bueno, va en ese plano inclinado, ¿no? En la dirección del plano inclinado. Acá suponemos que está cayendo, ¿no? Bueno, cuando lo encaramos con un modelo de cuerpo rígido,
como tenemos en cuenta la extensión del objeto, nos ponemos a pensar, acá no escribí fuerza de rozamiento, ¿no? ¿Cuál es el punto de aplicación de estas fuerzas? ¿Se aplican en el mismo punto? Bueno, por ejemplo, el peso, podemos pensar como que la fuerza de peso está compuesta por la atracción de todos los diferenciales de masa que componen el sólido, y que de manera resultante es como que esa fuerza aplicara sobre el centro de masa, ¿no? Que justamente, bueno, cuando uno hace como la integral de todas las masas, ¿no? Así que por eso la fuerza de peso estaría aplicada acá. Y la fuerza de rozamiento, al tratarse de una fuerza de contacto, está aplicada sobre la superficie de contacto, ¿no? Así que uno en un dibujito pondría que está aplicada acá, por ejemplo, ¿no? Esto ya sería una diferencia de cómo trabajamos de forma distinta con los dos modelos, ¿no? En el modelo de cuerpo rígido nos ponemos a pensar, bueno, ¿en qué punto del objeto está aplicada esta fuerza? ¿O dónde tiene sentido que esté aplicada, ¿no? Bueno, así que es un proceso mental más a la hora de resolver los problemas. Bueno, al ser un modelo un poco más complejo y que nos da más información, ¿no? Por ejemplo, nos da información de cómo es la rotación de un cuerpo sobre sí mismo. Al darnos más información, hay más parámetros en la parte analítica. ¿Qué parámetros importantes va a haber? Bueno, los mismos del modelo de masa puntual, más otros. Bueno, nos sigue importando la masa, pero nos va a interesar también la distribución de esa masa, o sea, más o menos la forma que tiene el objeto, ¿no? Nos vamos a preguntar, supongamos varios objetos que tienen la misma masa. ¿Da lo mismo si el objeto tiene forma de esfera, o de varilla, o de cilindro, o lo que sea? Bueno, eso lo vamos a ver más que nada en la clase siguiente. Creo que Enzo comentó un poquito lo que es el momento de inercia, pero bueno, lo vamos a ver la clase que viene. La idea es que es un parámetro que tiene que ver con la distribución de la masa, o mejor dicho, la distribución de la masa alrededor de un eje de rotación, ¿no? Pero bueno. Y como comentaba, este es un modelo que nos va a dar información sobre cada punto del objeto, pero vamos a ver que analíticamente no hace falta hacer una ecuación para cada punto del objeto, ¿no? Nos podemos quedar con menos parámetros y aún así obtener una información completa. Nos va a interesar en principio la posición de un punto, que yo acá puse la del centro de masa. Ahora les comento si podría ser otro punto, ¿no? Pero la posición del centro de masa en función del tiempo y todos los parámetros derivados, ¿no? La velocidad, la aceleración del centro de masa. Y otro parámetro que nos va a importar es la rotación del cuerpo sobre sí mismo. Si esta rotación es un vector que nos describe, bueno, eso, cómo está rotando el cuerpo sobre sí mismo, uno sabe hacia dónde apunta siguiendo la regla del tirabuzón, ¿no? La de ¿se acuerdan? La de sacacorchos, no sé cómo la llaman, ¿sí? Y ahí podemos saber hacia dónde apunta este vector. Por ejemplo, en el dibujito este, ¿no? Bueno, no se ve la rotación porque no es un GIF, pero la idea es que rotaba sobre sí mismo, y más o menos la rotación estaba en la misma dirección que la traslación. Así que vendría a ser como una especie de rotación así. Bueno, nada, es una cosa que lo estamos imaginando porque no lo estamos viendo, pero vendría a ser algo así, ¿no? Como que está rotando en la dirección de la traslación. Bueno. Bueno, es importante que esta rotación tiene carácter vectorial, ¿sí? Y que puede variar en el tiempo. O sea, ese vector se puede alargar, estirar, eso quiere decir que puede rotar más rápido o más lento, y también puede cambiar su inclinación, ¿sí? En las guías de la materia no vamos a ver movimientos tan complejos en el que la rotación cambie la inclinación. Pero bueno, podría pasar, ¿sí? Por ejemplo, no sé si se ve la cámara, ¿no? Pero, bueno, por ejemplo, un trompo, ¿no? No sé si lo comentaron con Enzo, pero se ve esto, que si rota, es como que la rotación sobre sí mismo está cambiando el vector, ¿no? ¿Hacia dónde apunta? A ver si alguien contesta, que siento que me quedé sola. Sí, ¿se imaginan el ejemplo de un trompo que gira así y que Perdón, el Mara, vector de rotación... levantalo un poquito porque no se ve la mitad. Sí, si no pongo la cámara para verme a mí, y ya está, todo muy egocéntrica. Pero bueno, se lo imagina, todos conocemos un trompo, ¿no? Más o menos. Bueno, ahora no me veo a mí, no sé. Ahora te veo a vos, Ignacio. Ya está, bueno. Sí, bueno, ya está, ya se lo imaginaron. Bueno, así que nos va a importar este vector de rotación y también, por ejemplo, la derivada de este vector, ¿no? Hay una aceleración de la rotación sobre sí mismo, bueno. Comentaba un poquito por arriba que este punto representativo que puse, que era el centro de masa, podría en principio ser otro punto
del cuerpo rígido, eso lo vamos a ver más que nada en la clase que viene. ¿Sí? Esta es una clase introductoria, la de hoy. Pero bueno, vamos a discutir un poquito qué punto nos conviene tomar como punto representativo. Podría ser, por ejemplo, algún punto que esté fijo, ¿no? O el centro de masa. Es un poco como la discusión de dónde conviene tomar el centro del momento angular. Es medio parecido. Pero bueno, eso lo vamos a ver más que nada en la clase que viene, ¿no? Solamente quería aclarar que este punto podría llegar a ser otro, más allá del centro de masa. Bueno, y acá sí empiezo un poco con la parte un poco más filosófica y de irme por las ramas, pero bueno, lo voy a hacer breve, que es que, bueno, este es un modelo que también tiene su, bueno, nos aporta determinada información, ¿no? Pero también tiene sus limitaciones, tiene su rango en que tiene buena validez y rangos en los que no, ¿no? Por ejemplo, si queremos construir un puente, ¿no? Y si el modelo de cuerpo rígido fuese la realidad, ¿no? Si no fuese un modelo, bueno, sería re fácil, ¿no? Ponemos una plaquita entre las dos orillas del río y ya está, olvídate, eso no se rompe nunca, ¿no? Pero bueno, en la práctica los materiales se van deformando, o se van rompiendo directamente, así que bueno, en algunas situaciones nos conviene utilizar un modelo que tenga en cuenta la elasticidad, la plasticidad. Ese tipo de modelos, yo tengo entendido, se ven sobre todo en la carrera de ingeniería, por si alguno tiene las dudas, sí, en nuestra carrera no se ve tanto cómo construir un puente, pero sí nos puede interesar, por ejemplo, en Física 2 y en Labo 2, vemos un poco la interacción por ahí de ondas de sonido con sólidos, y para interactuar con un material sólido es necesario que ese material se deforme un poquito, no estoy pensando, por ejemplo, en una membrana, ¿no? Si fuera completamente rígida no podría vibrar, ¿no? Así que bueno, para esa clase de situaciones nos interesa imaginarnos que tiene cierta elasticidad, por ejemplo, el material, ¿no? Sería como combinar un poquito el modelo de cuerpo rígido con el oscilador armónico, ¿no? Algo así, un poquito. Sí, estoy leyendo lo que puso Nico. Sí, un poquito se ve en F2. Sí, bueno. Y después, bueno, que hasta ahora en la materia nos estamos enfocando en lo que es el movimiento, ¿no? Lo que es la mecánica, todas las causas del movimiento de los cuerpos sólidos, pero que hay un montón de fenómenos de la naturaleza pasando en simultáneo, ¿no? Y bueno, y un poco por las limitaciones, diría yo, que tiene nuestra capacidad mental, nos enfocamos en algún fenómeno a la vez, ¿no? También nos podría interesar cómo es la estructura microscópica de un sólido, ¿sí? Eso nos aporta otro tipo de información, ¿no? Qué sé yo, cómo están arreglados los átomos dentro del sólido, si pueden vibrar. Eso es importante, por ejemplo, para entender, por qué los sólidos tienen determinada temperatura y no otra, lo que sea. Bueno, eso se ve un poquito en estructura 2, estructura de la materia 2. Todavía falta un poco para esa parte de la carrera. Bueno, en estructura 3 se ven modelos moleculares, ya es un poquito otra cosa. Y también nos puede interesar, por ejemplo, cómo interactúa un sólido con campos electromagnéticos, ¿no? Acá, bueno, no se ve en el GIF, pero esta piedrita estaba reflejando la luz, por ejemplo. Así que eso también es un fenómeno de la naturaleza que está pasando y que elegimos un poco ignorar a veces, ¿no? Pero, qué sé yo, por ejemplo, cómo refleja un sólido la luz, si la absorbe, si deja pasar algo, ¿no? Bueno, eso es más del área de la óptica y se ve un poquito en F2. También nos puede interesar cómo interactúa un sólido con un campo electromagnético, o sea, por ejemplo, con una diferencia de potencial, circula corriente, ¿no? Son todos aspectos de los fenómenos que están pasando en el universo, que en distintas áreas de la física nos enfocamos en eso. Estoy leyendo un poco el chat. Sí, bueno, era eso lo que quería decir. Me había quedado pensando un poco en eso que había comentado Julián, de que cuando uno modela la fuerza de gravedad terrestre, ¿no? Como mg, que es una fórmula que tiene limitaciones, ¿no? Que si esa fórmula valiera siempre, por ejemplo, la Luna tendría que estar haciendo como un tiro oblicuo hacia la Tierra, ¿no? Así que esa fórmula, no vale para siempre. Así que, es un poco la limitación de la física, ¿no? Que cuando hacemos un modelo, tratamos de simplificar la realidad lo más posible para obtener la información que queremos. Pero bueno, no deja de ser un modelo, ¿no? Que tiene cierto rango de validez. Bueno, si alguien quiere decir algo, si no, sigo con el tema de la clase de hoy. Bueno, si no les veo las caras, así que no sé en qué andan.
Bueno, sigo entonces. En la clase de hoy, entonces vamos a ver lo que es cinemática del cuerpo rígido, ¿sí? Y así que la idea de la introducción es ver un poquito qué consecuencias analíticas tiene este modelo que usamos, ¿no? Qué consecuencias lógicas, qué sé yo, cómo trabajamos con este modelo en forma consistente, ¿no? Bueno, así que la base del modelo cuerpo rígido es la condición de rigidez. Esto ya lo habrán visto con Enzo, ¿no? Lo podemos decir de forma más intuitiva, lo podemos decir con palabras, lo podemos decir con fórmulas, pero la condición de rigidez quiere decir que la forma del objeto no cambia, ¿no? El objeto puede rotar, se puede mover rápido, lento, se puede mover a, no sé, a velocidad relativista, bueno, no sé. Pero bueno, pero no puede cambiar su forma, ¿no? Entonces, otra forma de decirlo matemáticamente es que la distancia entre dos puntos cualesquiera, punto P y Q, por ejemplo, ¿no? Esa distancia en módulo se tiene que mantener invariante respecto al tiempo, ¿sí? Eso quiere decir que el vector distancia puede cambiar su inclinación, pero el módulo de ese vector no, ¿no? ¿Sí? Esto no sé si lo imaginan. Acá hice un dibujito de, bueno, un cuerpo sólido, un poco irregular, y dos puntos P y Q, ¿sí? Se imaginan, este vector puede cambiar la inclinación, pero no se puede alargar ni estirar, porque si no ya no sería rígido, sería un chicle, ¿no? No sé qué sería. Bueno, otra forma también de describir la condición de rigidez es que la velocidad de un punto P, referida a la velocidad de un punto Q, ¿no? Bueno, hay una relación de, bueno, lo que se ve acá, ¿no? Que si le sumamos este término, se mantiene la igualdad, ¿no? Lo dije de cualquier forma, pero bueno, se entiende, ¿no? La idea. Esta condición es consistente con todo lo que dijimos hasta ahora, ¿sí? Con que estas distancias se pueden mantener en módulo, ¿sí? Quiere decir, se tienen que mantener en módulo, ¿no? Por la condición de rigidez. Esta fórmula la habrán visto más con Enzo, me imagino. Lo único que voy a decir es que, bueno, o sea, se refiere a este dibujito, ¿no? La velocidad de P, de Q, la velocidad de P, y la relación que hay entre estas dos velocidades, que tiene que ver con el vector omega, sí, que es la velocidad de rotación del cuerpo sobre sí mismo, y el vector RPQ, ¿sí? Dos cosas importantes de esta fórmula. Por un lado, bueno, una regla por ahí mnemotécnica para acordarse para dónde apunta este vector, porque a la hora de hacer los problemas después es crítico para dónde termina apuntando este vector. El vector RPQ, al menos yo me lo acuerdo así, que como en la fórmula estamos describiendo lo que le pasa al punto P, ¿no? Y lo queremos referir a lo que pasa al punto Q, bueno, el vector RPQ apunta hacia P. ¿Sí? Bueno, no sé si a alguien le sirve esta regla mnemotécnica, a mí me sirve. Bueno, y otro tema también importante, que a la hora de hacer los problemas no va a pasar demasiado que el vector omega cambie en función del tiempo. Como les comentaba, la inclinación, que yo recuerdo, ningún problema de la guía pasa que cambie la inclinación. En algún problema sí puede pasar que cambie la magnitud de este vector, ¿no? ¿Te puedo Pero hacer una bueno, pregunta? sí. Respecto a lo que decís de la reglita esta, yo me acuerdo que en Sí. la práctica, no me acuerdo en un lugar, como que había visto distinto no sé si se llama la nomenclatura o la forma de leerlo. Puede ser que a veces, por ejemplo, ese mismo vector se lo lea como el vector RQP en vez de RPQ, porque yo tenía como que era el Sí, vector que va desde tal lugar hacia tal otro. sí, yo también a veces lo veo escrito así. Lo que es importante, o sea, matemáticamente hacia dónde apunta, ¿no? Después Sí, la sí. notación a veces puede cambiar. Claro, o sea, puede ser que varíe. Claro, la notación puede ser que varíe, pero tiene que apuntar hacia P, ¿no? A Sí, sí, menos sí. que otra cosa que podría pasar, que yo en algún apunte, que este producto vectorial lo pongan al revés, por ejemplo, ¿no? La Claro. convención es ponerlo siempre así, pero se imaginan que se está puesto así, hay un menos, bueno, hay que tener un poco de cuidado, pero esta es la forma más común de escribirlo. Sí, Y sí. después la notación, bueno, por ahí varía, Buenísimo. que Gracias. describa un Q. Perdón, si Sí, quieren, anoten, o sea, cuando ustedes hagan las cuentas y qué sé yo, fíjense en el sentido que le están poniendo al vector y anótense con palabras, pongan RPQ y anótense abajo, RPQ es el vector que va de Q hacia P. No sé, yo hacía eso, creo que en física 2, una cosa así, y a mí me ayudaba a entender cuál era el sentido del vector. Así no se van a confundir. bueno, chicos, así no se van a confundir. Nos queda ese mensaje. Gracias, Nacho. Bueno, o sí, no sé. Nada, qué sé yo. Pero bueno, a lo que iba con este último punto es que
todos estos parámetros valen de forma instantánea, ¿no? Instante a instante se cumple esta relación, ¿sí? Obviamente el objeto se va a estar trasladando, va a estar haciendo cosas muy complejas, ¿no? Como les comentaba, la velocidad de rotación sobre sí mismo puede cambiar en módulo, en dirección, en sentido, pero instante a instante se cumple esta relación, ¿sí? Bueno. De hecho, en este dibujito acá, que hice acá a la derecha, prácticamente todo puede cambiar, ¿no? Los vectores pueden apuntar para otro lado, el vector omega puede apuntar para otro lado. Este RPQ, lo único que RPQ tienen que mantener el módulo, ¿no? Pero la dirección puede cambiar, así que bueno, esto es una cosa muy, muy dinámica. Bueno, ya se imaginarán. Vamos a ver más que nada la clase que viene, y un poquito esta clase, que esta fórmula termina implicando que el movimiento de un cuerpo rígido lo podemos pensar conceptualmente como la composición de una traslación más una rotación. ¿Sí? Que es la forma conceptualmente más sencilla de pensar el movimiento de un cuerpo rígido, ¿sí? Porque si uno se pone a pensar qué le está pasando a cada cuerpo individual de ese sólido, por ahí uno no da la cabeza, no da la capacidad de cómputo de la cabeza, ¿no? Pero si lo pensamos como una traslación más una rotación, bueno, es más fácil de visualizar. Y bueno, el ejemplo paradigmático de un caso de una traslación más una rotación es, bueno, el planeta Tierra, que da vueltas alrededor del Sol, ¿no? Eso lo sabemos todos, y a la vez rota sobre sí mismo, ¿sí? Así que acá, bueno, es para pensar un poquito, ¿no? ¿Dónde está la traslación y dónde está la rotación sobre sí mismo? En este caso, la Tierra hace una especie de MCU. ¿Podemos decir que es un MCU o es un movimiento elíptico? No sé qué, bueno, es más o menos un MCU. Y el vector de rotación sobre sí mismo vendría a estar así, ¿no? No es perfectamente perpendicular a la trayectoria circular, sino está un poquito inclinadito, ¿no? Este ángulo no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es importante para, por ejemplo, para las estaciones, ¿no? Ahí está, claro, los físicos lo tienen que saber, lo tenemos que saber. Bueno, sí, es importante para tener verano y invierno, ¿no? Es la inclinación a lo que me refiero. Se llama así, ay, perdón, chicos, no me acuerdo cómo se llama esto. Bueno, no me suena ese nombre, pero puede ser. Bueno. Bueno, así que ahí se ve, ¿no? Dónde está la rotación y dónde está la traslación, ¿sí? La rotación determina el día y la noche, y la traslación, bueno, el año, ¿no? Que demos una vuelta entera alrededor del Sol. El cumpleaños. Bueno, esto ya lo dije, así que no lo repito más. Bueno, en la guía esta de cinemática hay muchos ejercicios un poco matemáticos de demostrar, un montón de relaciones matemáticas. Así que bueno, quería comentar algunas, por ejemplo, bueno, esta es, por ahí es medio obvia, pero bueno, hago una deducción así un poco detallada, que si tomamos la condición de rigidez, ¿no? La de acá arriba, y pasamos la velocidad Q para el otro lado, podemos escribir lo que sería la velocidad PQ, ¿no? Que es la velocidad relativa de P respecto a Q, ¿no? Esto lo escribiría, pero tengo muy mal pulso. Bueno, es la velocidad relativa de P respecto a Q, bueno, de P respecto a Q, qué sé yo. Es lo mismo, agregué rel nada más, ¿no? Bueno, y después, una vez que lo tenemos escrito así, sí, podemos multiplicar por RPQ a ambos lados, ¿no? Y ya se ve que la multiplicación de este lado tiene que dar 0, ¿sí? Porque el producto de omega por RPQ, el producto vectorial, tiene que ser perpendicular a omega y a RPQ, a los dos, ¿no? Así que nos va a quedar algo, o sea, el resultado va a ser perpendicular a RPQ, así que cuando hagamos el producto interno, da 0, ¿sí? Esto quiere decir, bueno, matemáticamente quiere decir que el vector velocidad relativa de P respecto a Q tiene que ser perpendicular a la posición de P respecto a Q. ¿Sí? Bueno. Así que bueno, esto va a tener algunas consecuencias, ya lo vamos a ver en los ejercicios de la guía. Y otra cosa, esto va a servir sobre todo para los ejercicios que va a dar Flor en la segunda parte de la práctica de hoy, que es el eje instantáneo de rotación. Esto no sé si lo estuvieron comentando con Enzo. Acá hice unos dibujitos para introducir el tema. Están incompletos los dibujitos porque
quería poner como un omega así, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, un omega así. Podría ser que va y vuelve. Son dos ejemplos distintos, ¿no? Por ejemplo, para el primer ejemplo, acá vuelvo a usar la cámara, yo no sé si se ve, si alguien me ve, pero bueno. Por ahí no la uso la cámara, ¿no? Pero vendría a ser el ejemplo de un cilindro que rota respecto a un eje que pasa por el centro geométrico, ¿no? Acá puse una visión 3D y una visión frontal, porque también hay muchos ejercicios de la guía que el dibujito está hecho así, frontal, ¿no? Entonces uno tiene que imaginarse un poquito bueno, que es un cuerpo sólido tridimensional, ¿no? Bueno, así que se puede ver, si lo piensan un poquito, que este punto no se puede estar ni trasladando ni rotando sobre sí mismo, ¿no? La crucecita del medio. O sea, es un punto que tiene que tener velocidad cero, ¿sí? La definición o una forma de definir el eje instantáneo de rotación es que es el conjunto de puntos que tienen velocidad nula en un dado instante. ¿Sí? Es importante que sea en un instante dado. En general, bueno, es una recta, ¿no? Un conjunto de puntos que forman una recta que tienen velocidad nula en un dado instante. Si lo vemos de frente, se ve como un punto solo, ¿no? Así que por ahí es un poco confuso, pero bueno, hacemos esa imaginación mental de que el objeto en realidad tiene profundidad. Así que eso es lo que forma el eje. Bueno, este es otro caso, el de acá al lado, que es como una especie de... Yo lo pensé como, bueno, podría estar girando así, dando la vuelta entera, pero si no podría ser una oscilación, ¿no? Que está enganchada de este punto fijo, ¿sí? Así que ese punto fijo, si lo pensamos también, no puede tener velocidad, ¿sí? No puede estar ni trasladándose ni rotando sobre sí mismo. Bueno, es un punto solo, así que, bueno, así que el eje instantáneo de rotación vendría a pasar por acá en este caso, y si lo vemos de frente, bueno, vendría a ser así, ¿no? Y visto de frente, por ejemplo, bueno, el omega lo escribiríamos así, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? En este caso, por cómo está hecho el dibujito, lo escribiríamos entrando. Y el otro, bueno, depende, si va o vuelve, ¿no? Y otro ejemplo importante del eje instantáneo de rotación es el ejemplo de rodadura, ¿sí? Este es un ejemplo un poquito más complejo que los otros, ¿no? Acá nos imaginamos que este cilindro está apoyado sobre el piso, ¿sí? Y que tiene buen agarre sobre el piso, ¿no? O sea, no desliza, va rotando, y para que se cumpla una rodadura, lo que tiene que pasar es que todos los puntos de esa especie de recta, ¿no? Que está en contacto con el piso, tienen que tener velocidad cero respecto al piso, ¿sí? Así que por eso todos esos puntos van a formar un eje instantáneo de rotación. A lo que me refiero con que es un poco más complejo es que, ¿cómo decirlo, no? Pero la parte del sólido, o los átomos del sólido que van componiendo esto van cambiando, ¿no? Con el tiempo, porque supongamos que que tiene una velocidad de rotación sobre sí mismo así, ¿no? Eso es consistente con que se esté trasladando para allá, ¿no? ¿Sí? ¿No? La traslación es para allá, supongamos del centro de masa, ¿no? Y la rotación es así. Así que bueno, cuando el cuerpo esté acá, el eje instantáneo de rotación va a estar acá, ¿no? Se va a ir desplazando. Bueno, y va a ir correspondiendo, como si quieren, como a distintos átomos, ¿no? De lo que sería el sólido. Pero bueno, lo importante es que se va trasladando, ¿sí? Así que por eso estos comentarios que hay acá, bueno, el eje instantáneo de rotación puede no existir. Esto lo van a ver en algunos problemas de la guía, un poco más conceptuales. El eje instantáneo de rotación puede estar ubicado fuera del cuerpo. Esto, si no me equivoco, en alguno de los ejemplos que da Flor se ve. Y que la ubicación del eje instantáneo de rotación puede ir cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Como en el caso de rodadura, ¿sí? No tiene por qué ser un punto fijo, ¿sí? Fijo en el espacio, ¿no? Bueno. Acá, ¿está bien hasta acá más o menos lo de eje instantáneo de rotación? Perdón, ¿se entendió bien? ¿Puedo hacer una pregunta que me Dale. surgió en la teórica? ¿Se puede calcular el eje instantáneo de rotación con la cuenta que, tipo, con el campo de velocidades? O sea, ¿Vos hay decís en forma base a de un dibujito, deducir, por ejemplo? digamos, cuáles puntos son
analíticamente así. Sí, se puede hacer, es lo que va a hacer Flor, ¿no? Si no me equivoco, en los ejercicios de hoy. Ah, buenísimo. Sí, Gracias. bueno, sí, lo vamos a ver hoy. Lo que pensaba hacer después de esto es unas deducciones un poquito teóricas, pero las quisiera pasar más o menos rapidito, que son necesarias para, por ejemplo, hacer eso que comentabas, ¿no? Poder deducir, por ejemplo, en un dibujo, ¿no? Con un campo de velocidades, dónde está este eje instantáneo de rotación, se pueden deducir algunos métodos gráficos. Y bueno, para llegar a esos métodos gráficos, hace falta demostrar algunas cositas. Estos son ejercicios de la guía, ¿sí? El ejercicio 6 y 7. Mi idea es pasarlos un poco rapidito porque son realmente muy, muy matemáticos, pero bueno, son la base para poder hacer otros ejercicios más conceptuales, ¿no? Bueno, demostrar, pide el ejercicio 6, que si existe el eje instantáneo de rotación es un eje paralelo a omega. ¿Sí? Esto ya lo vimos en un montón, en estos ejemplos, ¿no? Parece súper intuitivo, ¿no? Fíjense dónde está el omega acá. El omega, bueno, corre así, ¿no? En la regla del sacacorcho y es paralelo al eje instantáneo de rotación. Acá también, en todos los ejemplos estos, ¿no? Pero bueno, habría que demostrar matemáticamente de la forma más general posible que esto vale para cualquier caso, ¿no? Bueno, no sé si vale la pena que lo comente, pero uno simplemente usa la condición de rigidez, ¿sí? Y toma que estos dos puntos son parte del eje instantáneo de rotación, así que bueno, tienen que tener velocidad cero, ¿no? Bueno, así que fácilmente se puede despejar que este producto da cero. Así que, sí, me acuerdo esta parte y no me acuerdo cómo relaciona con lo que viene después. Perdón que lo pienso un segundo, ¿eh? Ah, ok, sí, si el producto vectorial da cero, ¿sí? Quiere decir que el segmento AB tiene que ser paralelo a omega. Así que eso, bueno, después lo pueden leer con detenimiento, me parece que no es muy, muy complicado. O sea, bueno, eso, que si el omega corre así, el eje instantáneo de rotación va a ser paralelo, ¿no? Esa es la primera conclusión, ¿sí? Y si lo estamos viendo de frente, bueno, lo imaginamos todo como un punto, pero que ese punto en realidad es una recta, ¿no? Bueno, después otro ejercicio, el ejercicio 7, pide que demostrar que si O pertenece al eje instantáneo de rotación, o sea, si algún punto O pertenece a ese eje, tiene que pasar que la velocidad de cualquier punto P es perpendicular al vector RPO. No sé si se entiende. O sea, si este es un cuerpo sólido, ¿no? Y acá está O. Si esto tiene profundidad, ¿no? Pero lo estamos viendo de frente. Y si el vector P viene así, ¿no? O sea, geométricamente tiene que cumplir que este vector RPO tiene que ser perpendicular respecto a este, ¿sí? Eso se cumple si este punto es parte del eje instantáneo de rotación. Bueno, entonces la idea es demostrar que esto se cumple, ¿sí? También la demostración es bastante sencilla. Ya lo van a ver mejor con Flor esto, ¿no? Pero bueno, la idea es que, bueno, si O es parte del eje instantáneo de rotación, partimos de la condición de rigidez, ¿no? La condición de rigidez era sumarle acá BO, ¿no? Más todo esto. Esta es la condición, ¿se la acuerdan ya de memoria? La condición de rigidez es todo esto, ¿sí? Es la condición que relaciona la velocidad de dos puntos cualesquiera del sólido. Pero acá esta directamente ni la puse porque O es parte del eje instantáneo de rotación, ¿no? Así que tiene que ser 0. Así que se cumple esto. Entonces ya, bueno, es fácil deducir, ¿no? BP sale del producto de estas dos cosas. Así que necesariamente BP tiene que ser perpendicular a las dos cosas, ¿no? Que le dan origen. O sea, tiene que ser en particular perpendicular a esto. Así que ahí se ve que, bueno, eso, que BP es perpendicular a RPO. Sí, que es la condición de acá arriba. Eso lo vamos a usar para algunos problemas. Si hasta acá están de acuerdo con estas cosas que pasé un poco rapidito, puedo pasar a la consecuencia de esto, que es un método gráfico para determinar el eje instantáneo de rotación, que se basa en conocer más o menos el campo de velocidades en el sólido, que es, bueno, eso lo van a ver más con Flor, ¿no? Pero la idea
¿De dónde sale, no? Lógicamente es, bueno, supongamos que tenemos un campo así, conocemos la velocidad de P y de Q, ¿sí? Entonces, al ser perpendiculares, a ver, como BP tiene que ser perpendicular a RPO, ¿no? Entonces esto quiere decir que el punto O tiene que estar sí o sí en esta dirección, ¿no? No sabemos, o sea, perfectamente perpendicular, no sabemos si va a estar acá o acá abajo, o sea, puede estar en cualquier lugar, pero tiene que estar en esta dirección. Ay, repetir qué cosa. Que pregunta recién Franco. Hablo tan rápido que no sé qué fue lo último. O sea, acá en la parte del método gráfico. Ah, más arriba. Si no, vuelvo a explicar esta parte. O sea, se refiere a una relación geométrica, ¿no? Que tiene que haber entre cualquier punto P, ¿sí? Respecto al O, ¿sí? Si el O es un punto del eje instantáneo de rotación, ¿sí? O sea, la forma de deducirlo matemáticamente es partir de la condición de rigidez, ¿sí? En la condición de rigidez sacamos la velocidad O porque es igual a 0, porque justamente la definición de eje instantáneo de rotación es que son todos los puntos que tienen velocidad 0, ¿sí? Bueno, y eso hace que se cumpla esta relación matemática, ¿no? Entonces el BP, en este caso, está formado por el producto vectorial entre el vector rotación del sólido sobre sí mismo y este vector, ¿no? Que es el que une la posición de P y el O, el famoso O. Así que bueno, esto ya matemáticamente quiere decir que BP, para cualquier P, tiene que ser perpendicular a esto, ¿no? O sea, sí, es muy geométrica la relación. Si uno traza este RPO, el BP tiene que cumplir un ángulo de perfectamente 90 grados, ¿sí? Solamente por pedir que este sea el eje instantáneo de rotación, ¿no? Esa es la condición importante, que esto es el eje instantáneo de rotación. Es una relación geométrica muy fuerte, ¿no? Que esto hace que podamos hacer un criterio gráfico para determinar dónde está el eje instantáneo de rotación. Si tienen otra duda de esto, ok, buenísimo. Bueno, así que como comentaba entonces, esta condición que acá la volví a copiar, más o menos, quiere decir que si esta es la velocidad de P y si estamos seguros que esa es la velocidad de P, ¿no? Entonces, este vector RPO tiene que ser sí o sí perpendicular. O sea que el O tiene que estar acá, o sea, puede estar acá arriba, acá abajo, un poquito más acá, pero tiene que estar sí o sí en esta dirección del espacio, ¿sí? Tiene que estar acá. Y ese razonamiento lo podemos hacer con respecto a cualquier otro punto. Entonces, por ejemplo, con Q, también, si miramos el ángulo perpendicular, decimos, bueno, ¿dónde está el O? El O también tiene que estar o acá, pero tiene que estar en esta dirección, ¿sí? No puede estar en otro lado porque tiene que formar un vector perpendicular. Así que bueno, esto hace que tracemos estas dos rectas imaginarias y es, bueno, el método gráfico, ¿no? Cuando las rectas se intersecan ya podemos estar seguros que ahí está el O, ¿sí? ¿Se ve de dónde sale este método? Bueno. Ok. ¿Puedo hacer un comentario rápido? Buenísimo, dale. Que esta ecuación de arriba, después de donde dice si O es parte del eje instantáneo de rotación, esa BP igual omega, producto vectorial, es una linda forma de escribir la velocidad de los puntos, de distintos puntos del cuerpo. Porque si conocemos donde hay un eje instantáneo de rotación, ¿sí? Podemos describir la velocidad de diferentes puntos del cuerpo, en particular del centro de masa que nos va a interesar, como omega producto vectorial, la distancia de mi punto en el eje instantáneo de rotación al, por ejemplo, el centro de masa, si P es nuestro centro de masa. Y es algo que vamos a usar bastante también. Y es una linda ecuación para tener. Era eso lo que quería decir. Sí, esto no sé si lo habrán visto con Enzo, lo que se refiere Nico, porque es el ejemplo típico del caso de rodadura. Claro, tal cual. Sí, no, supongo que lo vamos a ver la clase que viene, más que nada, pero es... sí, claro, por como eso en lo el caso, comentaba. Tal cual. sí, en el caso de rodadura, el O vendría a estar acá, ¿no? Ya habíamos hecho el dibujito más arriba, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, uno puede tomar el segmento de acá del medio, o tomar cualquier otro segmento, y tomar puntos P acá, ¿no? Un P más abajo o más arriba. Acá el omega, bueno, nos podemos imaginar, qué sé yo, por ejemplo, que está entrando a la hoja. Entonces, cuando hacemos el producto vectorial, omega por R, bueno, nos van quedando velocidades que tienen que estar en esta dirección, ¿sí? ¿Se ve? Porque tienen que ser perpendiculares al, ¿sí? La velocidad, por esta fórmula de acá, ¿no? La que está en rojo. La velocidad resultante tiene que ser perpendicular al omega y al RPO a la vez, ¿sí? O estaría... Claro, en este caso, O pertenece al eje instantáneo de rotación, ¿no? Y esta fórmula, al depender de omega y de este segmento, termina siendo que la velocidad tiene que ser más grande cuanto más arriba está el P, ¿sí? Porque para este punto el RPO es mayor, ¿no? Así que esto muestra, por ejemplo, que la velocidad se va agrandando, así. Esto, bueno, lo doy un poquito así por arriba porque me parece que la clase que viene vamos a hacer más profundidad en esto, ¿sí? Pero bueno, se pueden deducir muchas cosas. Fíjense que las velocidades son todas, bueno, perpendiculares, ¿no? A este segmento. Y si tomáramos otro segmento, quiero decir otra dirección así del espacio dentro del cuerpo sólido, también veríamos que las velocidades tienen que cumplir la perpendicularidad. ¿Sí? Esto se cumple para todas para cualquier tipo de, o cualquier punto que uno tome, ¿no? Bueno. Sí, la perpendicularidad da resultados así muy, muy visuales, geométricamente. Bueno, si les parece, paso directamente al ejercicio 1. Un solo comentario menor y muy rápido, perdón. Dale. O sea, lo que está pasando es que todo el cuerpo está girando respecto de ese eje. Nada. Claro. Sí, este ejemplo sí, es un poco difícil de visualizar por ahí la primera vez. Pero bueno, ya lo vamos a volver a ver. Ahora la idea era empezar con ejemplos un poco más sencillos y un poco más intuitivos. Este es el primer ejercicio de la guía. Mi idea es dar el 1, el 3 y el 5, si no me equivoco. En el ejercicio 1, bueno, nos pide, sin hacer cálculos, ¿no? Deducir si estos cuerpos pueden ser cuerpos rígidos o no, ¿sí? Si cumplen con la condición de rigidez. Bueno, para mí hay como dos formas de acercarse a este ejercicio, una forma más intuitiva de mirar un poquito, pero hay casos en los que mirarlo por arriba no es suficiente, ¿no? Y en los que conviene recurrir a esta expresión de más abajo, ¿sí? Que es la que habíamos deducido un poquito al principio de la introducción. Pero bueno, para empezar por un enfoque más intuitivo, ¿no? Por ejemplo, si miramos este primero, el del ejercicio A, ya nos podemos imaginar que esto no puede ser un cuerpo sólido que pase esto, ¿no? Ya, sí, no tiene sentido. Es como que fuera un chicle, ¿no? Si pasa esto. Lo mismo en el ejercicio B, es como este punto tiene velocidad cero, no se mueve y el otro se está alejando. Esto, bueno, rigidez no se puede cumplir, ¿no? Este segmento no va a tener un módulo invariante en el tiempo, ni en este caso ni en este caso, ¿no? En los otros ítems es un poco más difícil por ahí de decidirse, así por plena intuición, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. Bueno, en este caso por ahí tampoco es, parecería como que es una traslación, ¿no? Pero bueno, para estar más seguros, pasemos a usar la condición de rigidez 2, ¿no? De que la velocidad relativa de PQ multiplicada por el RPQ da 0, o sea que son perpendiculares entre sí, ¿no? La posición de P con respecto a Q y la velocidad relativa de P respecto a Q. Así que bueno, paso directamente a estos dibujitos, ¿sí? Donde hice el dibujito, bueno, vectorial de cuál es el vector de RPQ en rojo y la velocidad relativa de P respecto a Q. Bueno, acá este vector lo puse acá, ¿sí? Fíjense que la velocidad relativa va a ser BP menos BQ, o sea, geométricamente damos vuelta a este vector, por ejemplo, ¿no? Y lo sumamos entre sí. O sea, este vector que está en verde lo podría haber puesto con el centro acá, ¿no? Pero no sé por qué me lo recortaba la hoja, por eso no lo puse, pero vendría a ser algo así, ¿no? Igualmente para lo que queremos hacer no nos hace falta pensar mucho dónde está anclado el origen del vector. Nos interesa la dirección, ¿sí?
Y fíjense que en este caso ya se ve que la relación no es de 90 grados, ¿sí? Entre un vector y el otro. Si este ángulo, bueno, lo que sería este ángulo, ¿sí? Claramente, bueno, es distinto, así que no cumple condición de rigidez, o sea que no es rígido, ¿sí? Solamente podría cumplirse la condición de rigidez si el dibujito fuese un poquito más distinto, por ejemplo, y el Q estuviese acá, ¿no? Si el Q por alguna razón estuviese acá y el BQ fuese así, en ese caso sí se cumpliría, ¿no? Sí, porque ahí el vector rojo estaría perpendicular respecto al otro. Bueno. En el caso B termina pasando algo muy parecido, ¿sí? También estos vectores claramente no son perpendiculares. Estos eran los casos los que para mí son más intuitivos, ¿no? Si pasamos al caso C, por ejemplo, si hacemos, bueno, el segmento que une P y Q es este vector, y la velocidad relativa, ¿cómo sería? Sería a BP, le restamos BQ, ¿no? Así que nos queda este vector larguito. Acá el ejercicio no da muchos datos, ¿no? Pero yo pienso que estos vectores son paralelos entre sí. No sé. Bueno, y también a mí me parece que este ángulo es de 90 grados. Pero bueno. Así que si es de 90 grados, en este caso sí es cuerpo rígido. O sea, sí cumple la condición de rigidez. Bueno, y hay varios ejemplos, ¿no? ¿Sí? Una consulta, de ese, con respecto al C, el Enzo nos había dado un ejemplo así, pero se había dicho que, bueno, si esos serían los únicos puntos de Tomás, si puede haber otro que tenga una velocidad que se mueva para otro lado, entonces dejaría de ser un cuerpo rígido. No sé si me Vos explico. decís si hay otro punto que tiene otra velocidad. Sí, sí, esta es condición necesaria. Sí, es verdad que sí, si hubiese información de otro punto, el otro punto también tendría que ser consistente. O sea, el campo de velocidades de todos los puntos tiene que cumplir esto, ¿no? No basta con que 2 puntos lo cumplan. Pero Genial. en este caso tenemos información de solo 2 puntos, así que decimos, bueno, hasta ahora se cumple. No sé. Después, bueno, hay otros ejemplos. Yo los vectores ya los dibujé acá. Este ejemplo por ahí lo pueden pensar ustedes. Es interesante porque dependiendo de cuánto valga este vector, dada esta relación matemática, si este ángulo es justo de 60 grados, y uno, bueno, recuerda un poquito cuánto valen los cosenos, los senos y todo eso, en ese caso sí se cumple rigidez. O sea que este vector es perpendicular a este, ¿sí? Acá, bueno, hay que revisar un poquito. Yo acá en el apunte me parece que lo puse un poquito más. Ah, no puse nada. Bueno, pero es una cuestión de revisar la trigonometría, ¿no? Que si este ángulo es de 60, dada esta relación entre los módulos, bueno, ahí sí se cumple que esto es perpendicular. Pero si no, no tiene por qué cumplirse. Bueno. Y este otro ejemplo, el D, también está bueno porque si tomamos la condición de rigidez, lo que era que la velocidad PQ, ¿no? Ahora vuelvo a eso, Franco. A ver. Bueno, estos vectores, el BQ y el BP, cumplen que este es 2 veces más largo que este, ¿no? Entonces, la duda es la velocidad relativa, ¿no? Que cuando hago BP menos BQ, este vector, ¿qué inclinación va a tener? ¿Está perfectamente a 90 grados del vector rojo o va a quedar un poquito torcido, ¿no? Porque ahora hay tantas cosas en el dibujo que por ahí no se entienden, ¿no? Pero el vector PQ es la resta de este con este, ¿sí? O sea, es hacer BP menos BQ. Y hasta ahora podemos hacer una deducción geométrica, ¿no? Que es que esa resta va a estar acá, en esta dirección. Pero, o sea, no tiene por qué cumplir que es perfectamente 90 grados respecto al rojo, es esa dirección que marcamos. Se cumple solo si este ángulo vale 60 grados, ¿sí? Esto es usando trigonometría y poniendo esta relación. ¿Se entiende la explicación que di? Más o menos.
Y si fuera rígido, ¿cómo se estaría moviendo? A ver, ya no veo más los vectores. Acá estaba el vector Q, pero vamos a partir al caso de arriba, que es cuando acá. Difícil de imaginarse, ¿no? Esto es instante a instante. O sea, es en un instante en que... habíamos dicho que esto era 60 grados, ¿no? Sí, es difícil de imaginárselo, no lo había pensado yo. ¿A alguien se le ocurre? Vendría a ser... Sí. Es verdad que esto se tiene que cumplir en un instante, no hace falta que se cumpla infinitamente, ¿no? Rotaría sobre Q mientras se mueve. Estaba pensando también si podemos pensar dónde está el eje instantáneo de rotación. Uno podría fijarse dónde está el eje instantáneo de rotación, ¿no? Algo así, ¿no? Sobre Q rotaría, porque si hacemos el criterio ese geométrico del eje instantáneo de rotación, ¿qué habría que hacer? Una perpendicular a esta y una perpendicular a esta, y vendría a dar que el eje instantáneo de rotación está acá arriba, ¿no? O sea que está acá, o está rotando alrededor de este punto, ahí lo veo más. O sea, sí, esto, bueno, para encontrar el eje instantáneo de rotación, planteamos ¿sí? Segmentos perpendiculares a las velocidades de los puntos que conocemos, ¿no? Del campo de velocidad. Esto se fundamenta en la relación esta, ¿no? Que BP es perpendicular a RPO. Así que así podemos deducir que el O está acá, de este caso. ¿Sí? Se ve que tiene sentido. Como que el eje instantáneo de rotación está afuera, ¿no? Eso se lo imaginan, y esto está dando como una vuelta así. Pero bueno, esto es dicho más o menos con palabras, y para que se cumpla exactamente ese ángulo tiene que ser de 60 grados. El corcho denso, bueno, mucho vino. Ah, qué estúpida que soy. Sí, no sé. Bueno, sí. Bueno, este es un ejemplo de que el eje instantáneo de rotación puede estar afuera del objeto. Bueno. Paso entonces, ¿por qué 60? A ver, vamos a la matemática. No sé si es la forma más fácil de pensarlo, pero que, a ver, o sea, si este ángulo no fuera 60, ¿no? Porque sabemos que el vector este tiene que ser 2 veces más grande que el otro, pero no sabemos qué ángulo forman. O sea, este vector podría estar puesto así, ¿no? Entonces, en este caso, si sumamos el vector BQ, ¿no? Más el vector, o sea, hacemos BP menos BQ, entonces la resta nos estaría quedando así, ¿no? ¿Estoy haciendo bien? Claro, esta sería la resta, ¿no? Entonces ahí claramente se ve que el ángulo que forma con el vector rojo no va a ser de 90 grados, ¿sí? Justo, ¿sí? Como el coseno de 60 es 1/2, es justo el caso en que se forma un triángulo rectángulo, y que este vale 2, y que, bueno, este de acá es recto. ¿Sí? Después cada uno lo piensa con la lógica que le resulta mejor, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Pero si este ángulo fuese distinto, no sé, si vale 15 grados, ahí ya se ve que no se va a cumplir lo otro. Pero bueno, esto es para que cada uno lo piense y que de la forma que más le guste. Bueno. Bueno, y lo último, este si quieren lo piensan ustedes, el último, y de este también lo quería comentar porque también es interesante que, fíjense que si hacemos el vector RPQ, es el vector que une Q con P, ¿no? Y que apunta hacia P. Y la velocidad relativa es restar estos dos vectores que, bueno, como los dos vectores son iguales en módulo, en dirección y en sentido, nos termina quedando el vector 0, ¿no? El vector nulo. Y acá si nos ponemos a pensar que son perpendiculares entre sí, ¿qué es esto? Bueno,
yo no sé si en matemática está definido este producto, o sea, está definido si esto es perpendicular o no, pero claramente el producto vectorial va a dar 0 en este caso, ¿no? O sea, el producto de un vector largo por un vector que no tiene módulo, ¿no? Da 0. Así que, bueno, es un caso en que se cumple rigidez, ¿sí? Y de hecho el sólido está haciendo una traslación acá. Así que cumple rigidez. El O, bueno, en este caso, ese es un caso en que no hay O, ¿sí? Porque no se intersecan, ¿sí? El criterio de tomar la perpendicular, acá no se intersecan nunca. ¿Sí? Así que este es un ejemplo de que no hay eje instantáneo de rotación. Ni siquiera hay rotación, ¿no? Pero bueno. Pareciera que, bueno, o sea, que no hay rotación del cuerpo sobre sí mismo, con los datos que tenemos, ¿no? ¿Seguimos? Una duda. Que no se toquen como en el F, ¿significa necesariamente que no rota? ¿Quiénes no se tocan? O sea, en este caso, bueno, gráficamente se ve que no forman 90 grados, ¿no? Pero, o sea, es un caso en que no puede mantener rigidez, ¿no? Este tipo de situación. Si pasa eso, no puede no deformarse el objeto. No entendí mucho lo de que no se toquen. Ah, en el D. Sí, o sea, que no se toquen quiere decir que el Q es diferente del P. En este caso, una forma de verlo, por ejemplo, es, no sé, se me ocurrió recién, ¿no? Si usás la condición de rigidez, ¿no? La condición de rigidez es esto más omega por RPQ, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, como al ser estos iguales, quiere decir que este término no puede estar, qué sé yo. Entonces, es una forma analítica de demostrar que no puede haber rotación sobre sí mismo en este caso. Por ejemplo. Pero bueno, a otro se le ocurrirá otra forma. Sí, a mí me parece como muy intuitivo que se está trasladando, pero claro, también o gráficamente, otra forma. Una cosita, que no tenga eje instantáneo de rotación no quiere decir que no esté rotando. Acá, sí, este es un caso en que no hay ningún punto del cuerpo que tenga velocidad cero. Por ejemplo, un caso en que se está moviendo así, ¿sí? ¿Se ve esto, el dibujo? Es como el del asteroide del principio, ¿no? Es un caso en que no hay eje instantáneo de rotación. Si hacen la cuenta van a ver que no hay ningún punto que cumpla, pero hay rotación sobre sí mismo. O sea, sí, o sea, no hay ningún punto del cuerpo que tenga velocidad cero en este caso. Pero bueno. Eso está para pensar un poco más cuando hagan los problemas de la guía, diría yo. Bueno. ¿Y la pregunta de Silvia? Claro, ese se traslada nomás. Bueno. A ver, que no recuerdo que venía después. Ah, ya me acordé. Si quieren pasamos al siguiente, que como ven, tiene dibujos muy, muy bonitos. Bueno. Este es uno que en principio parece re simple, porque es esto el enunciado nada más, pero es para pensar, es un poco como un trabalenguas conceptual, no sé. Pregunta la velocidad de rotación del triángulo, ¿no? Y pide compararla con θ punto, ¿no? Bueno, y acá muestra, son 3 casos distintos, ¿no? En un caso, el triangulito siempre mira para arriba, y lo que significa esto que tarda un tiempo t grande, ¿no? En dar la vuelta entera. En el caso 2, también tarda un tiempo en t en dar la vuelta entera, pero además
cambia hacia dónde apunta el triangulito, ¿no? Es como un reloj, no sé. Y en este caso también tarda un tiempo en T en dar una vuelta entera, pero acá, bueno, es un movimiento más o menos complicado, ¿no? Bueno, para mí es un poco un trabalenguas, me refiero a que, bueno, que habla de la velocidad de rotación y del tita punto, ¿no? Y nos hace pensar mucho cuál es la diferencia entre una cosa y la otra, ¿sí? Porque ahora que los cuerpos pueden rotar sobre sí mismos, bueno, introducimos nuevos conceptos y nuevos parámetros, ¿no? Entonces, bueno, acá quería hacer unos dibujitos como para aclarar un poco el sistema de referencia. Es un sistema X, Y, Z, con el Z entrando para adentro de la hoja. Fíjense, forma una terna derecha. Acá el tita se empieza a medir desde el X, ¿no? Por eso lo puse ahí al X hacia arriba. Y acá, bueno, podemos pensar que por ahí el centro geométrico, ¿no? del triangulito está haciendo un movimiento circular, ¿sí? En este caso, en realidad todos los puntos están haciendo un movimiento circular, ¿no? En el caso del reloj, el caso B, también todos los puntos hacen un movimiento circular, y en el centro geométrico, el centro de masa también. Pero en el tercer caso, ¿sí? Conviene pensar en lo que le pasa al centro de masa, ¿no? O al centro geométrico, ¿sí? Porque si tomamos, qué sé yo, el punto de acá arriba, ¿sí? La puntita del triángulo, fíjense que en este caso la puntita también hace un círculo, al igual que el centro de masa. En este caso la puntita hace como, a ver si me sale, ¡ay, Dios! Bueno, se ve que la puntita no hace un círculo, sí, acá se ve muy bien al principio, está haciendo como una especie de, no sé, de espiral extraño, así que, bueno, por eso nos conviene eso, distinguir que en los tres casos el centro de masa está haciendo un círculo, ¿sí? Y el resto de los puntos, bueno, veremos qué pasa para que cumplan la condición de rigidez, ¿no? Bueno, y acá también les puedo preguntar a ustedes, quizá antes de empezar, ¿hay en los casos A, B, C, ¿hay rotación del triangulito sobre sí mismo? ¿O dónde estaría? ¿O para dónde estaría apuntando? En los tres casos. Si quieren escribir en el chat, no sé. Perdón, Por ahí una se escriben en consulta. el... Sí, sí. Eh, Está apagado el micrófono. a ver, ahora, cuando nos referimos al triángulo es donde está marcado el ángulo tita, ¿no? Sí, sí, sí. Y otra cosa, ahí dijiste lo del centro de masa. Sí. Nosotros, o sea, lo tomás justo ahí de donde parte el ángulo, o sea, en la punta del triángulo. Yo lo tomaría así. Es medio difícil porque ¿Cómo este lo sabés? triángulo... yo tomaría, o sea, el centro geométrico, ¿no? Lo que sería, si este es el triángulo, me pondría a perseguir lo que es el centro geométrico del triángulo. Que es verdad que en el dibujo por ahí no queda muy claro, pero acá en este, por ejemplo, me parecería que el centro geométrico sí hace un círculo. Al menos así lo interpreté yo. ¿Esa es la pregunta? Por O ejemplo, sea, acá. como que está en el aro, decís, si fuese un aro, ¿no? Claro, es como que estuviese tomado un aro, si querés el centro geométrico, y el resto del triangulito tiene libertad de girar como una especie de brújula Ah, ok, que hace un MCU o algo así, no sé. genial. Creo que el primero, como van todos los triangulitos en una misma dirección, es como de traslación, ¿no? ¿Qué? Podría ser. En el ¿Cómo primer qué? caso, como los triangulitos van todos apuntando hacia arriba, sería como de traslación. ¿Una traslación? Claro, 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 tal cual. Bueno, a ver qué contestaron en el chat. En el B, en el C, sí. El primero parece que no rota el triangulito porque siempre apunta a los dos. Sí, tal cual, ¿no? Bueno, yo también opino igual. Sí. En este caso no habría rotación del triángulo respecto a sí mismo, ¿sí? En los otros casos, bueno, está cambiando hacia dónde apunta, ¿no? Bueno, otra cosa más
el ejercicio no dice en realidad que sea un MCU esto. No dice que la velocidad sea uniforme, la del círculo este, ¿no? Yo supuse que sí. Bueno. Entonces, tita punto es igual a omega, ¿no? ¿Qué es omega? Porque ahora estamos con omega mayúscula y omega minúscula. Hay que usar el editor de látex para escribir en el chat. Sí. Sí, yo también opino igual. Ahora lo vemos. Espera, en el primero no. No, en el primero no, ya no estoy más de acuerdo. Ahora lo vemos bien en detalle. Bueno, bueno, pasa un poquito a lo que son estos esquemitas de acá que no terminé de decir, que en este esquemita yo, supuse que el triángulo, o sea, el centro de masa está haciendo un MCU. Claro, sí, el primero no rota. Bueno, no quería este color, bueno, no importa. Es un MCU, ¿no? Yo supuse que este círculo tiene velocidad uniforme, bueno. Que es el tita punto, justamente. Yo supuse que este tita punto es uniforme y lo llamé, para aumentar la confusión, lo llamé omega, que es la letra que usamos usualmente para llamar al tita punto, ¿no? Lo llamamos omega chiquita. Acá conceptualmente el omega minúscula va a ser totalmente distinto del omega grande, el omegón. Bueno, ¿sí? Así que bueno, si este es el tita, el ángulo tita, entonces la velocidad de este centro geométrico del centro de masa es, y acá me falta el R, ¿no? Es el R, el radio de este círculo, que en principio no sabemos cuánto vale, por tita punto en tita versor, ¿no? Porque solamente tiene velocidad tangencial el centro de masa, ¿sí? No varía la distancia radial. Bueno, o sea, es un MCU. Bueno, y en el caso A, como muchos ya dijeron, en este caso no tiene rotación sobre sí mismo, así que justo un caso en que el omega es 0. En los otros casos, si nos ponemos a pensar, ¿qué le está pasando al triangulito por la regla del sacacorchos? ¿No? El triangulito está girando sobre sí mismo. Acá hay que hacer un poco de disociación entre lo que es la traslación y lo que es la rotación sobre sí mismo, ¿no? Pero la rotación sobre sí mismo está en la dirección perpendicular a la hoja, ¿no? Eso, bueno, es claro. Y está entrando a la hoja, ¿no? ¿Están haciendo el sacacorchos en sus hogares? Bueno, el sacacorchos estaría entrando a la hoja, así que en este sistema de referencia puesto así, va como Z, ¿no? Sería positivo en Z versor. Bueno, ahora sí paso a la parte más analítica. Entonces, y en el otro caso también, ¿no? En el caso C también está entrando a la hoja esta especie de rotación que hace el triangulito. Bueno, así que ahora a decir con ecuaciones lo que ya estuvimos viendo con palabras. O sea, el centro de masa está siempre a distancia R, ¿no? En R versor. Eso en los tres casos, A, B y C. La velocidad del centro de masa es tangencial en los tres casos. Y es una velocidad constante, ¿no? Es lo que llamamos omega, ¿sí? R por omega. Omega también lo podemos definir como cuánto tiempo tarda, ¿no? En dar una vuelta entera. O sea, si tarda t en dar 2pi, es 2pi sobre t. Bueno, son todas formas de describir esa velocidad angular, ¿sí? El tita punto. Esta es la velocidad del movimiento circular del centro de masa, que es la traslación justamente que hace el triangulito, ¿sí? Es un movimiento de traslación, como ya habían comentado bien algunos de los chicos. Bueno, esto ya lo dije. Y el omega grande, el omegón, es la velocidad de rotación del triangulito sobre sí mismo. Bueno, y acá puse unos dibujitos también autoexplicativos para imaginarnos un poquito cómo pensar estos movimientos. Esto ya lo dijimos y me parece que ya le quedó claro a todo el mundo, pero bueno, ya que hice los dibujitos. En el caso A, está dando una vuelta sobre sí mismo y tarda t en dar esta vuelta, ¿no? O sea, hace estos 2pi, tarda t en hacerlos. Y no hay omegón, ¿no? No hay rotación sobre sí mismo. En el caso B, el caso del reloj, uno puede pensar que ese movimiento es como una especie de composición, ¿no? Del caso A, ¿no? O sea, que tarda t en dar ese movimiento circular, a dar una vuelta entera del movimiento circular uniforme, más un giro del triangulito sobre sí mismo, que cuánto tarda en volver a apuntar hacia arriba, ¿no? En hacer un giro completo, en empezar así y volver a terminar así. Bueno, tarda t,
¿sí? Porque si nos ponemos a pensar en el reloj, ¿no? Y si hacemos la disociación entre lo que es la traslación y la rotación sobre sí mismo, se ve que tarda t, tarda lo mismo en una cosa y la otra, ¿no? A eso es a lo que se refería Patricio, me parece, hace un tiempito. Bueno, en el caso, claro, y en el caso C, ahí para pensarlo un poquito más, también lo podemos descomponer como el movimiento circular uniforme del triangulito apuntando siempre para arriba, ¿no? Sumado a la rotación del triangulito sobre sí mismo. Y después es la pregunta de cuánto tarda en volver a apuntar hacia arriba, ¿no? En hacer un giro completo sobre sí mismo. Esto ya está puesto acá, así que... pero bueno, ¿sí? Fíjense que cuando pasó un tiempo t, todavía está apuntando hacia abajo, ¿sí? Es como muy lenta la rotación sobre sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, como en una vuelta empezó a apuntar hacia abajo, al final de la siguiente vuelta va a volver a apuntar hacia arriba, ¿no? Suponemos. Así que quiere decir que tarda 2t en hacer la rotación omegón, ¿no? Bueno, me parece que todos de acuerdo. Así que bueno, esto es lo mismo que dijimos recién, pero con formulitas, es lo mismo, ¿sí? O sea, el caso A, bueno, ya lo dijimos, el caso B son iguales, las dos velocidades de rotación, y en el caso C es más rápido el MCU que la rotación sobre sí mismo, ¿no? Es la mitad uno respecto al otro, ¿no? ¿Está bien este ejercicio? Ok. Una Bueno, consulta. ¿sí? ¿Tarda en hacer el MCU? O sea, tarda T por el hecho de que es un círculo, va una circunferencia igual que las otras. Se podría decir medio básico. Está buena esa pregunta. Claro, porque acá pasé muy rápido la fórmula, ¿no? Pero para estudiar la rotación sobre sí mismo nos preguntamos, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en volver a apuntar hacia arriba, ¿no? Podemos decir, en 2t vuelve a apuntar hacia arriba. O sea, cuando pasó 2t, dio una vuelta de 2pi. Pero también otra persona podría decir, bueno, cuando pasó t, rotó 180 grados, ¿no? Esto sería 360, ¿no? También podemos decir, bueno, cuando pasó un tiempo t, rotó 180 grados. Son dos formas distintas de calcular el ómega que las dos dan lo mismo, ¿no? Queremos saber, ¿no? Un ángulo, ay Dios, un ángulo recorrido dividido cuánto tardó, ¿no? ¿Cuánto tarda? Y esto es lo que definimos como ómega, ¿sí? Ángulo recorrido de la rotación sobre sí mismo, ¿sí? Que es otra cosa totalmente distinta de lo que hablábamos del MC1. Entonces, bueno, si una persona se enfoca en eso, ¿no? A esta persona el ómega le va a dar 2pi, o sea, tarda 2t en hacer 2pi. Y si otra persona, porque razona de otra forma, no se enfoca en esto otro, va a decir, bueno, el omega vale pi sobre t. O sea, bueno, los dos son consistentes y llegan a lo mismo, ¿no? Genial, se entendió, ¿Se me gracias. escucha robótico? Yo también lo estaba escuchando robóticos a ustedes. Así. No, se escucha bien, ¿eh? ¿Sí? Nada, se te Bueno. escucha Yo bien. escucho bien. Bueno. ¿Está bien este ejercicio? Podemos Sí, pasar después al 5, que es un poquito más complejo. Ya el enunciado ya es más denso todo, en mi opinión. Bueno, es así. El centro de una esfera hace un MCU con velocidad angular omega alrededor de un punto O. ¿Sí? Es un poco similar al del triangulito, ¿no? Solamente que en lugar de un triangulito es una esfera. Al mismo tiempo, la esfera gira sobre sí misma, de tal forma que el punto A de la misma demora un tiempo tau en volver a enfrentarse con O. ¿Sí? Bueno, y nos pide un montón de cosas. ¿Sí? O sea, primero, ¿qué significa esto? Que el A, bueno, rota sobre sí mismo, ¿no? Con un omega que estaría entrando a la hoja, ¿no? Lo que dice el dibujito. ¿Sí?
y a la vez hace un MSU. Entonces estaríamos pensando como que si pasó un tiempito, ¿no? Un tiempito después, este punto A va a estar, qué sé yo, acá arriba, ¿no? El punto A. Esto, fíjense que es muy análogo a un problema de la Tierra rotando alrededor del Sol, ¿no? Así que este somos nosotros, primero era el mediodía, después se va haciendo, no sé, la tarde, ¿no? Bueno, en otro momento, bueno, después empieza a apuntar acá, bueno, va dando toda la vuelta, ¿no? En algún momento, o sea, vuelve a ser mediodía, ¿no? En algún momento volvemos a estar enfrentados directamente al O, ¿no? Entonces, esto es lo que significa el problema que dice que pasó un tiempo tau, ¿sí? Pasó un tiempo tau en que A se vuelve a enfrentar a O, ¿sí? O sea, entre acá y acá transcurrió tau. Bueno. Para que lo que nos pide el enunciado también es importante tener en cuenta que en algún momento intermedio, acá tendría que haber hecho mejor el dibujo, en algún tiempo intermedio, el A, por ejemplo, está acá, ¿sí? Entonces, se ve un poquito, va dando la vuelta, ¿no? Primero estamos acá, después es de noche, ¿no? Después, en este punto, si recordamos dónde habíamos arrancado, el A está, dio un giro completo con respecto al inicio, ¿no? En esta posición. ¿Sí? Si hacemos esa disociación entre traslación y rotación sobre sí mismo, en este caso, o sea, cuando llegó acá, hizo 2pi la esfera esta, ¿no? Y después rota un poquito más, y cuando pasó el tiempo tau, ahí sí, vuelve a mirar al Sol, ¿sí? Bueno, para tener en cuenta qué ángulo es, ¿no? Cuando llegó acá, dio un poquito más que 2pi en este tiempo tau. Bueno, así que en esto se basa el problema, en haber entendido bien esto. Entonces, ¿qué pregunta? Bueno, la velocidad de rotación de la esfera, o sea, la rotación sobre sí misma está preguntando, ¿no? ¿Cuánto tiempo transcurre entre dos pasajes sucesivos del punto A? Bueno, eso es clave, Patricio. Tengo otro dibujito más abajo. No hay problema, no hay problema. Estoy pensando que no pensé demasiadas formas de explicarlo de otra forma. Pero sí, en el dibujito de más abajo quizás está mejor hecho el dibujito. Sí, estamos imaginándonos que, o sea, que se vuelve a enfrentar, quiere decir que vuelve a mirar directamente, ¿sí? Hacia el O, ¿sí? Por ejemplo, en el dibujito, en el segundo, ¿no? Que acá rotó un poco, acá, fíjense, se está trasladando como un círculo y a la vez rota sobre sí mismo, ¿no? Entonces, en cuando transcurrió al segundo dibujito que estoy haciendo, quiero decir este de acá, ¿no? Rotó un poquitito, ¿sí? Y ahora no estamos mirando más directamente hacia el Sol, si ya no es más mediodía, estamos mirando un poquito para otro lado, ¿no? Y sigue rotando, ahora estamos mirando totalmente opuestos al Sol, ya no nos ilumina, ¿no? Después acá, bueno, está viendo por acá, y se vuelve a enfrentar, estoy respondiendo a Tomás ahora, ¿no? Se vuelve a enfrentar cuando vuelve a estar directamente enfrentado al Sol, ¿no? O sea, vendría a ser, estamos viendo al Sol exactamente arriba nuestro, en este punto, cuando miramos para arriba, ¿sí? Claro, es como que pasó un día. Y la pregunta de Patricio, yo no sé si ya se autorrespondió, ojalá, pero sí, o sea, claramente cuando volvemos a mirar al Sol, si pensamos solamente lo que está haciendo la esferita, restándole el movimiento circular, ¿no? Primero estaba así, después en otro momento estaba así, estoy copiando los que están acá dibujados, ¿no? Este es el primero, el segundo, ¿no? Después en otro momento está así, en otro momento está así, ¿sí? Este vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Este vendría a ser 1, 2, 3, 4 y 5 es este, ¿no? ¿Sí? Entre acá y acá dio una vuelta de 2pi el planeta, ¿no? La esfera. Pero entre 1 y 5 dio más que 2pi, ¿sí? Es eso nomás. Sí, si se ponen a pensar no es complicado. Lo único, bueno, si esto fuese un video sería más sencillo. Si fuese un GIF. Bueno, entonces en el ítem II pregunta
¿Cuánto tiempo transcurre entre dos pasajes sucesivos del punto A por el extremo inferior de la esfera? Esto se está refiriendo, a mi interpretación, ¿cuánto tiempo transcurrió entre la situación 1 y 4, ¿no? Entre esto y esto. ¿Se ve? O sea, el ítem I se refiere al tiempo que transcurre entre acá y acá. ¿Sí? Sí, o sea, lo podemos medir entre acá y acá, o podríamos ponerlo exactamente abajo de todo, pero bueno. ¿Sí? O sea, ¿cuánto tarda en dar una vuelta completa? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Así lo interpreto yo. Después, y la última parte, bueno, nos pregunta más o menos cómo sería este ejercicio para el caso particular del sistema Tierra-Sol, ¿no? Y bueno, o sea, ponerle valores numéricos a las cosas, considerando cuánto tarda la Tierra en moverse y qué sé yo. Lo único que por ahí es complicado de entender es esto, la primera parte, ¿no? Que se refiere a... Es un poquito distinto. Sí, el I y el I es la inversa el uno de la otra, ¿no? Sí, es como una especie de inversa el uno respecto a la otra, así que sí, es básicamente lo mismo. Pero uno es en unidad de ángulo sobre segundo y el otro es en unidad de tiempo, ¿no? No, lo que decía es que el ejercicio I se refiere a pensar que esto sea, a despreciar, perdón, no subo un segundito para arriba, despreciar la inclinación de la Tierra, perdón, lo que había puesto en el dibujito este, o sea, despreciar este ángulo, ¿sí? O sea, que la rotación sea perfectamente perpendicular. Así que si la rotación del planeta sobre sí mismo es perfectamente perpendicular, bueno, esta situación, la de este ejercicio, modela bastante bien lo que es el sistema Tierra-Sol, ¿no? Bueno. Bueno, así que ahora sí, paso a la parte analítica. Bueno, el sistema de referencia es el mismo que habíamos usado para el problema anterior. Bueno, y acá es lo mismo, es el mismo que está dibujado acá arriba, pero un poquito más prolijo, quizá. Fíjense que el centro de masa, ¿sí? Describe una trayectoria circular, ¿sí? Si tomamos otro punto, ¿no? Si hiciéramos el ejercicio mental de pensar qué tipo de trayectoria hace A, ¿no? Para confundirlos todavía más, a ver, A estaría haciendo, no sé, una cosa complicadísima, ¿no? No sé qué es esto, bueno, además de que este dibujo no está a escala. Pero el centro de masa sí está haciendo un círculo, ¿sí? Bueno, y la velocidad, acá me olvidé de nuevo poner el R, la velocidad del centro de masa sería R por omega por tita, ¿no? Es tangencial. Bueno, y entonces, a lo que íbamos recién es que cuando pasó el tiempo tau, ¿sí? O sea, cuando volvemos a mirar directamente al Sol, ¿no? Que lo tenemos en el cenit, no sé, lo tenemos arriba nuestro, ¿no? Lo que giró la esfera es un poco más que 2pi, ¿no? Bueno, ¿cuánto más que 2pi? Porque si sabemos cuánto más que 2pi, podemos hacer la cuenta. ¿Cuál sería la cuenta? Podemos hacer 2pi más alfa sobre tau, y ahí ya directamente podemos calcular el omega, ¿sí? O sea, la forma de razonar entonces es pensar, bueno, transcurrió un tau mientras la esfera dio una vuelta de 2pi más un cachito más. Bueno, ¿cuánto es ese cachito? Podemos hacer algún poco de geometría, ¿no? Sobre este dibujo. A ver, bueno. Sí, acá la idea era graficar el momento en que A dio una vuelta exactamente de 2pi, ¿sí? Sería este caso y este caso, ¿no? Y después dio un tramito más, que es lo que llamamos alfa, ¿no? Y ahí se cumplió que se transcurrió el tiempo tau, ¿no? Entonces, si trazamos rectas paralelas entre sí, ¿no? Fíjense, esta recta es paralela a esta recta, ay Dios, no salieron rectas, pero sí, se ve que si son rectas entre sí, entonces este es el punto en el que se cumple la vuelta de 180 grados, ¿no? Y al ser paralelas entre sí, si trazamos la transversal, estos ángulos que quedan acá son alternos internos, ¿no? Así que tienen que ser iguales entre sí.
Estamos tratando de establecer un criterio geométrico para averiguar esto, ¿no? Bueno, si no hay preguntas, avanzo un poco más. Esto es un poco complicado de visualizar al principio. ¿Sí? Lo importante es que estas dos rectas sean paralelas entre sí. Una ¿Ok? consulta. Sí, sí. Cuando decías ahí como se dice, la Tierra, dijiste que Sí, la velocidad del centro de masa es R por omega en tita r sí. squared. ¿Ese R es el R de la Tierra? Ah, es una buena pregunta. Bueno, ¿qué opinan? Según el dibujo y según la experiencia personal. No, según el dibujo, ¿qué opinan? Claro, o sea, Claro, el radio de la Tierra es este, ¿no? Claro, es la distancia Tierra-Sol, ¿no? Es de acá hasta acá. La distancia Tierra-Sol medida desde el centro de la Tierra, no desde la superficie. Claro, es eso que está poniendo por ahí Franco. Bueno. Bueno, si hasta acá, si más o menos están de acuerdo que estos alfas son iguales, o si lo van a seguir pensando después, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a esto, pensemos, alfa es el ángulo que se trasladó, este movimiento circular uniforme, ¿no? El MCU, cuando transcurrió un tiempo tau, ¿sí? O sea, en el tiempo tau, el centro de masa se movió un ángulo alfa. Así que podemos escribir que en un tiempo tau, el movimiento circular uniforme barrió un ángulo de omega por tau. Y así que con esto ya está. Esto es lo más importante de deducir. ¿Sí? Así que directamente entonces el omegón es 2pi más el tramito alfa. El tramito alfa lo escribimos en relación a lo que está pasando con el MC1. Encontramos esa relación geométrica y directamente, bueno, podemos reescribirlo así matemáticamente. O sea, esto quiere decir que la velocidad del omegón es más grande que el omega chiquito, por ejemplo. Quiere decir eso. El ítem 2 en realidad es muy parecido al ítem 1, como alguien había comentado, alguno de ustedes, Ezequiel. ¿Omega mayúscula o minúscula? ¿Omega o omegón? Sí, omega chiquita es la velocidad del MCU. ¿Sí? Esta se refiere al MCU. Bueno. Después en el ítem II pregunta entonces cuánto tarda la esfera en dar una vuelta entera sobre sí misma, ¿no? Acá yo ya lo habíamos dicho más arriba, pero quiere decir cuánto tarda en llegar a esta situación, ¿no? ¿Sí? Desde acá hasta acá, o lo que es lo mismo en llegar desde el 1 hasta el 4, ¿no? Eso es lo que pregunta el ítem II. Así que bueno, una vez que tenemos la velocidad de el omegón, ¿no? La rotación sobre sí mismo, es simplemente cuánto tardó en dar 2pi, ¿no? 2pi en el sentido de sobre sí mismo, ¿no? Estaba acá el A y rotó, bueno, 2pi, ¿no? Entonces si hacemos 2... ¿Podrías repetir, tipo, por qué equivale el ángulo que barre a la o sea, el omega Sí. chiquita equivale al omega grande por Sí, D? bueno, eso es muy geométrico, ¿no? Sí. A ver. Nos imaginamos primero una recta que une al centro de O, del Sol, ¿no? Con A. Y después nos ponemos a pensar, bueno, en esta situación en la que estamos volviendo a mirar al Sol, ¿no? La recta que se forma entre el centro de la Tierra y esto, ¿no? Ay, no sé cómo llamarlo, que sería como cuando dio 2pi, ¿no? Cuando dio una vuelta de 2pi, esta recta tiene que ser perpendicular a esta otra. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta es la recta
que viene desde el centro de la Tierra hasta A, y acá de nuevo estamos viendo una recta que va desde el centro de la Tierra hasta lo que sería el A, ¿no? ¿Sí? El A original, no sé cómo llamarlo. ¿Sí? O sea, esta inclinación particular de la Tierra. ¿Se ve eso? ¿Que esto es paralelo a esto? Eso es el principal argumento. O sea, esta es paralela a esta. Entonces, si estas dos son paralelas entre sí, bueno, podemos decir, bueno, de lo que era la vuelta de 2pi, para mirar al Sol, además de esos 2pi, hizo un tramito alfa. Y ahí volvió a mirar al Sol, ¿no? Entonces, después nos quedaría la duda de cómo relacionar el alfa con cualquier otra cosa, con algún dato que tengamos, ¿no? Y ahí es donde usamos el argumento de trazar la recta celeste y hacer los alternos internos, los ángulos alternos internos entre dos paralelas. ¿Eso lo tienen en fresco? No sé, ¿se ve en la secundaria eso? Sí. Bueno, sí, así que bueno, es eso. Después cada uno en su casa lo piensa como le queda mejor. ¿Ok? Bueno. El ítem, estaba en lo del ítem I, que en realidad el ítem I, si ya entendieron el ítem, si ya entendieron el II es muy fácil, ¿no? Porque es simplemente hacer 2pi sobre omegón, bueno, lo podemos escribir así. Y después, bueno, ya podemos pasar a lo que sería el 3i, que es llevar esto al sistema Tierra-Sol, que es pensar, bueno, ya algunos ya lo habían dicho, ¿no? Pero, no sé qué dibujito usar, pero entre que estábamos mirando originariamente al Sol, ¿no? Y lo volvimos a mirar, esto quiere decir que pasó un día, ¿sí? Es el tiempo transcurrido entre el mediodía y el siguiente mediodía, ¿no? ¿Cuánto tarda en que el Sol vuelva a estar en el cenit, o cenit, no sé cómo se dice, ¿sí? Y esto son 24 horas, lo sabemos por experiencia personal. Bueno, y después, ¿sí? Nos preguntamos cuánto vale la velocidad del MSU. ¿Sí? O sea, le voy a hacer el dibujito. Estamos acá. Y estamos acá. Esto igual es muy exagerado, ¿no? Porque en toda la vuelta entera tienen que entrar 365 días, ¿no? Así que está medio exagerado esto, pero bueno. Entonces, si esto es un día, ¿no? Pasaron 24 horas. ¿Y cuánto tarda el centro de masa de la Tierra en dar una vuelta entera? Tarda un año, ¿no? Entonces, bueno, podemos hacer 365 por 24 horas, o sea, todas estas horas es lo que tarda el MSU en hacer una vuelta entera. Así que la velocidad omega pequeñita, omega chiquita del MSU es 2pi sobre esto, ¿no? Esto es lo que tarda en dar una vuelta de 360 grados. Entonces, si vamos a la formulita del ítem II, podemos obtener que el tiempo t, ¿no? Que es el tiempo que tardaba, ¿se acuerdan? En volver a dar una vuelta entera sobre sí misma, ¿no? Lo que tarda eso, claro, este tiempo t es un poco más pequeño que el tau, ¿no? Es lo que habíamos deducido por el dibujo. Y si hacemos la cuenta poniéndolo la información esta que estuvimos pensando, bueno, nos da 23,93 horas. Esto se puede pasar a minutos, no lo pasé, pero sí. O sea, esta es la diferencia entre lo que tarda el día, lo que se llama día solar, ¿sí? Que es, bueno, el tiempo entre los mediodías, ¿no? Y lo que se llama día sideral. No sé si alguno escuchó hablar de día sideral. ¿Sí? Tiene que ver con cuánto tiempo tardamos en volver a ver una estrella en determinada posición del cielo, ¿no? Supongamos que estábamos acá, ¿no? Entonces acá está Argentina, ¿no? Nosotros estamos parados ahí. Y nos ponemos a ver una estrella muy lejana. Bueno, en este momento, qué sé yo, a las 10 de la noche,
no sé, a las 10 de la noche, la estamos viendo justo arriba de todo, ¿no? Lo que sería el cenit, no sé. O sea, justo ahí la estamos viendo justo arriba nuestro, que tenemos que hacer así con la cabeza para verla. Y cuando pasó un tiempo, un día sideral, ¿no? Y estamos en Argentina y volvemos a mirar para arriba, es el tiempo en que la volvemos a ver justo arriba nuestro, ¿no? Porque como es muy lejana, suponemos que estas dos rectas son paralelas entre sí. Así que bueno, por eso, si estas rectas son paralelas entre sí, al igual que las rectas estas de acá son paralelas entre sí, ¿no? Bueno, así que esa es la diferencia entre día sideral y día solar. Bueno. No, es más corto, ¿no? Por el argumento que habíamos dicho, porque para hacer un día sideral, la Tierra tiene que dar una vuelta sobre sí misma de 2π, pero para hacer un día solar tiene que hacer 2π más alfa, ¿no? Así que por eso el sideral es más corto que el solar. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Si no hay preguntas, dejo de transmitir. Muy bien, si no hay consultas, podemos hacer 5 minutos de descanso y sigue Flor. ¿Les parece bien? ¿O están para seguir? Si están para seguir, seguimos de largo. ¿Qué dicen? Dale, muy bien, hacemos 5, son menos 5, así que a las 9 en punto seguimos.